a ese amado pueblo de fe que por el amor del Señor estamos aquí. Amén. Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Al nombre de Jesús sea la gloria. Amén. Romanos, aquí también lo podemos mirar. Capítulo 8, versículo 1. Y bueno, vamos a mirar un poquito acerca de esto que me ha inquietado el alma últimamente. Vamos a permitir también que los niños muy juiciosos salgan a su programa de clase de formación de escuela dominical. Gloria al nombre de Jesús. Extrañamos a algunos. Bueno, algunos están enfermitos, por eso no vienen. Otros están ocupaditos en diversas cosas y otros están conectaditos a las redes, a quienes también felicitamos porque de una u otra forma se consagran y dedicamos ese tiempo para buscar de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Leamos la Biblia, mis amados. Romanos 8:1, la Biblia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Bueno, mis amados, pueden estar sentaditos. Gloria a Dios. Algunos ya están sentaditos también. Y vamos a revisar un poquitico esta nota tan importante de la palabra. Venimos hablando de la vida espiritual, de la vida carnal y la vida natural. Todos nosotros enfrentamos eso, ¿sí o no? Todos somos de alguna forma carnales. Si así no fuera, no estaríamos aquí en cuerpo presente con carne y hueso. De alguna forma, como dijo Pablo, y tiene razón, le debemos cosas a esta carne. Pero ya mientras estemos viviendo el evangelio, no estamos para vivir en la carne, sino para someter nuestro propósito de fe al Espíritu. Gloria al Señor. ¿Qué es vida en el Espíritu entonces? Amén. Es un tema supremamente importante. Porque como lo decía anoche, los que van a entrar a la gloria de Dios son los que aprendemos a vivir en el Espíritu. Mucha gente dicen ser creyentes. Bueno, ya estamos recuperando otra vez la red porque se nos había caído. Bendito el Señor Jesús. Alabanzas. Alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Bueno, entonces seguimos muy juiciosos aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria a Dios, que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Todos nosotros hemos observado a lo largo del caminar con el Señor que someter la carne al Espíritu de Dios no es fácil. Porque es que no se trata de hacerlo con nuestra propia fuerza, sino de permitirle al Señor que tome el control total. ¿Qué es la vida cristiana o la vida en el Espíritu? Bueno, esa vida cristiana más exactamente es un estilo que combina todos los elementos de crecimiento cristiano. Amén. Los elementos del crecimiento cristiano son la visión. Como lo estábamos mencionando, el que tiene visión desarrolla acción por lo que tiene que ver con el plan del Señor. Amén. Y el que desarrolla visión también desarrolla pasión. ¿Usted sabe distinguir un cristiano apasionado? ¿Sí o no? Amén. El cristiano apasionado es ese que difícilmente alguien lo ataja para cumplir los propósitos que en las manos del Señor tiene. ¿Será que Dios desea que nosotros seamos apasionados para Él o no? ¿Será que Él lo desea? Lo último que Dios no quiere es gente con pereza espiritual, conformismo y adormecimiento. Entonces Dios sí quiere que nosotros seamos gente con visión espiritual, que así mismo nos comportamos y hacemos las cosas y que desarrollemos pasión.
Eso tiene que ver con nuestra vida espiritual. Pero eso se alcanza por medio de una herramienta que es la oración. Amén. Por ahí alguien dice, y tiene razón de algún modo, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el cristiano que no ayuna, el diablo lo desayuna. Así que parece un chiste, pero son verdades espirituales también. Porque el creyente se aferra al Señor a través de la disciplina de cómo lo busca. No es solamente decir voy a buscar al Señor. ¿Cómo lo voy a buscar? ¿De qué manera lo voy a encontrar? Cuando hay visión y hay pasión y es gente de oración, entonces de forma preciosa se da un resultado que es la unción. La unción no llega sola, la unción se busca. Pablo dice, procurad los dones, porque es que los dones vienen con la unción. Gloria al nombre de Jesús. Más allá de la unción, hablamos de ese fuego que produce llanto y un gemido indecible del alma que alerta la realidad de la condición del alma. Hay gente que no se consagran, pero como que les da lo mismo si se consagran o no se consagran. Hermano, ¿cuánto hace que no ayuna? Ay, hermano, yo perdí la cuenta y piensa ayunar el domingo. No, hermano, yo tengo tanto trabajo. No, yo creo que hay cosas que son prioridad y que hay que buscarlas. Todo es importante. Yo no digo que no. Cierto. Pero si Jesús es mi primer lugar, ¿será que merece que yo me enfoque en él un poco más? ¿Sí o no? Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Hay dos cosas que no debemos confundir, porque muchos en muchas partes del mundo y en muchos lugares ya se confundieron por eso. Usted y yo no podemos confundir estas dos cosas. Una cosa es pertenecer a una religión. Y todo el mundo tiene su religión. Hay gente que su religión es el dinero. Pero otra cosa es estar en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Religiones hay muchas. Hasta religiones diabólicas existen. Tantas cosas que dañan, perturban. Y la Biblia dice que los que vendrían a engañar después desarrollarían tal astucia que si fuera posible engañarían aún a los escogidos. Por eso es que hay que tener una vida en el Espíritu, porque el que tiene una vida guiada en el Espíritu no se deja vencer, no se deja manipular, no se deja doblegar a cosas que no convienen y a cosas que contradicen el verdadero propósito del Señor. Digamos todo gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar aquí una cosita bien interesante. El Señor habla de unas señales antes del fin. Y lo primero que dice en el versículo 4 es, mirad que nadie los engañe. Fue la primera señal que Jesús determinó. Porque los discípulos le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Para que el creyente no sea seducido por cosas extrañas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Necesita el Espíritu Santo en su vida. Si no tiene esa unción santa y preciosa que da discernimiento y claridad, entonces fácilmente será confundido. Porque aquí dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y peor de eso, que también en otra porción dice que si fuere posible engañarían aún a los escogidos. Dice el Señor en el versículo 10 otra vez del capítulo 24 de Mateo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros y unos a otros hasta se aborrecerán. Yo estos días estaba meditando algo bonito. Qué delicia sería que todos buscáramos al Señor
en un solo punto, ¿cierto? Con un solo objetivo de la palabra. Pero como la Biblia habla de los sensuales que no tienen al Espíritu, cuando se les habla de unirse a la pura versión de lo que es la Biblia, entonces otros se enojan y dicen, no, 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 yo no me puedo unir así. Pero qué bueno es tener el propósito unidos, no al discurso de los hombres, sino al discurso de lo que Jesucristo ha dicho. También dice el Señor, haya un mismo sentir en todos. Para que haya un mismo sentir, debe haber un mismo espíritu. Si este dice una cosa y este dice otra cosa y este dice otra cosa y nunca se unen, alguno de tantos no tiene el espíritu porque está contencioso y se está dividiendo. Digamos, hay poder en el Señor Jesús. La vida en el espíritu va más allá de una vida religiosa. Lo estábamos mencionando anoche. Que el que vive como cristiano carnal va a culto, ora, hasta ayuna de cuando en cuando y se reconoce como cristiano, pero brilla por la ausencia en su vida práctica el fruto del espíritu y sigue atado con pecados por ahí, cosas encubiertas. Solamente la unción del Espíritu Santo le dará la capacidad de tomar las decisiones correctas para ser libre de forma absoluta del pecado y estar seguro de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Démosle ese aplauso al Rey de la Gloria. Solo Él permite que estemos inscritos en el libro de la vida. Pero si decidimos en el Espíritu y por el Espíritu, no espere hacer las cosas bien actuando en la carne. Bendito el Señor Jesús. Porque es muy difícil actuar en la carne y pensar que todo va a salir bien. Ay, hermano, yo tomo esa decisión cuando esté listo. Casi siempre el que vive más pendiente de su carne que del espíritu empieza a encontrar excusas y justificaciones. Pero no hay que esperar cambiar para entregarnos al Señor. Hay que entregarnos al Señor, que Él es el que nos guía y nos transforma. Y por su Espíritu Santo nos regenera, nos moldea y nos hace una nueva creación. Y eso significa ir más allá de una vida religiosa. Una vida en Cristo es una vida diligente en lo que conviene a la salvación y al buen nombre del evangelio puro. Digamos gloria a Dios. Vamos entonces a enumerar unos detallitos que yo traigo desde ayer por aquí. El hombre espiritual o la mujer espiritual, aquí estoy hablando del género humano como tal. Punto importante, mire esto tan importante, si usted quiere entrar al cielo, lo necesita. Si yo quiero entrar al cielo, lo necesito. El creyente espiritual ha abandonado el mundo y ha nacido de nuevo por la palabra de Dios implantada en el corazón. Leamos la Biblia, mis amados. Santiago 1:18. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago da una palabra muy puntual y dice: Él, el maravilloso Dios al cual usted y yo servimos, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso es que usted ve que algunos, al no estar enfocados en la palabra de verdad, no han nacido de nuevo, pero se autodenominan muy buenos cristianos. Pero aquí estamos mirando el que sí nació espiritualmente por la palabra, alcanzó ese fruto, pero no por casualidad, sino que el Señor mismo de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quieres abandonar el mundo entonces? Hay una palabra que a mí me impacta un poquito aquí en Santiago, porque habla de tener cuidado con la amistad con el mundo. Lea conmigo la Biblia en Santiago capítulo 4, amado hermano y hermana. Abra su Biblia. La amistad con el mundo, cuando usted vive en el espíritu, tiene cuidado de amistarse con el mundo. Una cosa es tener amigos de allá y otra cosa es juntarse con las concupiscencias que practican y hacen. Eso ya es distinto. Así que
el propósito suyo y mío es tener celo de Dios. Vea lo que la Biblia dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es por vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vámonos un poco más allá al versículo 4 para que lo entendamos rapidito. Oh almas adúlteras. Y a mí me impacta esto, porque Santiago no le está hablando a los impíos, le está hablando a la iglesia, porque es que el que es espiritual tiene celo de la verdad de Jesucristo en su vida y en su proceso práctico. Hay alabanzas al Rey de la Gloria. O almas adúlteras, les dice Santiago, y yo quedo asombrado y dice, ¿cómo el hermano Santiago le dice a un grupo de hermanos allá que son almas adúlteras? Dios mío, ¿cómo así? Le está hablando adentro a la iglesia, y esto me produjo temor del Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué tremenda es esta palabra, qué verdad es esta palabra. Está el que quiere ser cristiano, pero quiere juntarse con el que se llena de guarapo y de alcohol y de tabaco y de vicios. Dime con quién andas y te diré quién eres. El creyente celoso de la vida en el espíritu procura más bien ganarse a ese para que no siga sumergido en ese vicio. Pero pareciera que a veces en vez de ayudarles como que se los acolitan, se lo alcahuetean y hasta se lo aplauden. No puede ser así. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu, oh hermano, póngale cuidado a esta palabra, la unción del Santo que usted recibió hace este trabajo del versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si estamos participando de este culto en esta hora y de este propósito de las Sagradas Escrituras, es porque quitamos la soberbia y la arrogancia y dejamos de ser nosotros mismos y obedecimos al principio que el Señor le entregó a los 12. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa es la parte que nosotros decidimos cuando queremos entrar al reino del Señor. Ya no vivimos nosotros para agradarnos a nosotros mismos, sino que ahora somos guiados por el Espíritu mismo del Señor para ser agradables y estar un día en la gloria eterna, porque fiel es el que ha prometido una ciudadanía celestial, y por eso seguimos cultivando nuestro proceso de fe. Oh, yo quiero que le demos ese aplauso al Rey de la Gloria. Démosle ese aplauso a Jesús de Nazaret que santifica. Él es el que santifica. Él es el que por el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y nos ha dado gracia porque siendo humildes nos despojamos de nosotros mismos. Muchos no se despojan de ellos mismos y prefieren buscar un evangelio fácil. Pero el evangelio fue diseñado para que nosotros, siendo espirituales, sometamos la carne al espíritu. Y que ahora no vivimos según la carne, ni militamos conforme a la carne, sino que todo lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que usted y yo, como hijos del Señor, no solamente tengamos la obra del Espíritu, seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso también dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué bueno es poder orar con esa confianza, esa convicción y esa seguridad. Abramos la Biblia también en Primera de Pedro 1:22. Dice la Biblia, Primera de Pedro 1:22, ya abandonamos el mundo, nacimos de nuevo por la palabra, algo que Dios implantó en nuestra alma, el poder de la palabra que es viva y eficaz. Dice las Sagradas Escrituras, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿quién lo hizo? Jesucristo el Señor ha hecho toda esa obra y Él nos dio de su Espíritu para perfeccionarnos.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ese versículo lo vive y lo alcanza el que ya no está agradándose a sí mismo, sino que hoy vive para agradar a Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aleluya. El hombre y la mujer espiritual no practica el pecado. Así lo inviten y le digan, vea, aquí no hay nadie, aproveche. Pero ese creyente puro en el espíritu dice, no importa si el pastor no me ve, si los diáconos no me ven. Lo que yo sí sé es que estoy bajo el abrigo del Omnipotente y sus ojos me están viendo las 24 horas. Yo no vivo para agradar a los hombres, sino para agradar a Jesús. Démosle ese aplauso al Rey. Usted y yo vivimos para Jesús. Usted y yo militamos para Cristo, no para el mundo. Porque el Hijo verdadero de la gloria de Dios no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 9 nos habla de una forma bien bonita. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oh, qué bueno es haber nacido de Dios. Qué bueno es poder verdaderamente nacer de Dios. Porque aquel que verdaderamente nació del Espíritu refleja la santidad. La Biblia lo declara, no practica el pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Y sigue diciendo la palabra, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire qué bonito es cuando usted y yo entendemos que es vivir en el Espíritu. Yo conocí un caso de alguien y su pareja le dijo, venga, pero ¿por qué no? Y esa hermana le dijo, porque yo recibí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no me deja pecar. Así que hoy cambia mi vida. Y si usted quiere también que su vida cambie, hará lo que conviene y no lo que le agrade según la carne. Hoy esa parejita, ambos están bautizados caminando con el Señor. Aleluya. Pero en ese tiempo para la hermana no fue fácil. Porque vivir ese proceso entre la carne y lo espiritual es litigar un pleito complicado. Porque a veces cuando se descuida la oración, cuando se descuida el oír la palabra y asistir al culto, la carne toma ventaja. Y después llegan, ay hermano, es que caí, mire, me pasó esto, aquello. Pero aquí la Biblia dice, puntualmente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es nacido de Dios. Oh, qué bueno es tener identidad cristocéntrica con esta palabra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros y que cultivemos la vida del Espíritu. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. ¿Cuánto sentimos que Dios nos está hablando en esta hora? El hombre espiritual vive para Dios y el yo está crucificado. Ay, pero ¿por qué tú tal cosa? No, es que no soy según yo. Es que Cristo gobierna mi vida. Es que el Espíritu Santo que mora en mí me dice cómo hacer las cosas. Aleluya. Porque nosotros viviendo en el Espíritu para Dios, ya ese yo que teníamos antes lo derrumbamos. Hermano, ¿por qué tal cosa? No, yo ya quitemos ese yo. Quitemos ese yo. ¿Qué es que yo soy así? Y es que eso, yo ya llevo 25 años de conocer la fe, pero yo soy así. El que ha nacido de nuevo es nueva criatura, no puede seguir siendo igual.
Su forma de hablar cambia, su forma de vestir cambia, su comportamiento es perfecto delante de Dios. Pero algunos dicen, no, yo me muero así. Es que así yo fui criado y yo prefiero seguir en lo que me enseñaron mis padres. Yo creo que hay un Padre más grande y más soberano que se llama Jesús y que Él merece que nos sometamos 100% a Él. Aleluya. Gálatas, leamos la Biblia, mis amados. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas, antes de los Efesios, en el capítulo 2, el verso 19, la Biblia dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Qué palabra más bonita. Qué experiencia más puntual. Esta declaración no la puede hacer un hombre carnal. No puede hacerla. Esta declaración la expresa alguien que vive en el Espíritu. Yo por la ley soy muerto para la ley. Oye, cristiano, ¿tú vives bajo la ley? No, yo morí a la ley. ¿Cómo así? Es que ahora yo vivo bajo el Espíritu de la gracia de Dios, que es algo más bonito y más perfecto que la ley que el mundo tiene. ¡Aleluya! Porque la ley juzgaba mi pecado, pero el Espíritu Santo regeneró mi vida para dar fruto nuevo y diferente. Qué bonito es esta palabra. Digamos gloria a Dios. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando alguien crucifica la carne con sus pasiones y deseos, no se baja de la cruz para pegarle a otro. ¿Sí me está entendiendo? Cuando alguien vive crucificado, no se baja de la cruz para tratar mal a alguien, no. Cuando alguien está diciendo que vive juntamente crucificado con Cristo, es que solo está enfocado en vivir para hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que Cristo es nuestra plenitud. Él fue el que se entregó. Y por la fe en Jesús, que nos amó con amor eterno y se entregó por nosotros, es que usted y yo vivimos el evangelio. Si usted no se enamora lo suficientemente de Jesucristo, no va a poder disfrutar del fruto del Espíritu y de la vida del Espíritu. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y también dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, pero como Cristo ha muerto, ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Y el Espíritu que nos gobierna en la gracia hace de nosotros una nueva criatura. Tan única es esa nueva criatura que puede vivir diferente al mundo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Digamos todo gloria a Dios. El que vive espiritualmente de verdad vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Oh, hermano querido y hermana, yo quiero que esta palabra usted la tome, haga sus notas necesarias y se meta en el Espíritu, se meta en las Escrituras y le diga, Señor, yo hay cositas que he querido cambiar y no puedo, pero con tu Espíritu Santo guiándome y con tu poder rodeando mi proceso, sé que las cosas serán diferentes. Hay poder en el Santo de Israel. En el nombre de Jesús. Primera de Juan. Aleluya. Antes de Judas y Apocalipsis, primera de Juan capítulo 5, versículo número 4, la Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ay, hermano, que no pude vencer esa tentación. Tienes que nacer de Dios para vencer la tentación. Primero nace, que Dios te faculta por el Espíritu Santo para vencer. Hay gente que no ha nacido. Primero
Hay que confirmar ese nuevo nacimiento para poder vencer también al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Y en quién está nuestra fe? En Jesucristo, el fundamento de apóstoles y profetas. Él es la principal piedra del ángulo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Y que Él mismo, siendo manifestado en carne como hijo, se entregó para purificarnos de nuestros pecados y ha resucitado con poder y gloria para nuestra justificación. Y es por su Espíritu Santo que podemos declarar que hemos vencido al mundo por esa fe preciosa que Él nos reveló, nos entregó. ¿Para cuántos es un regalo maravilloso haber recibido la fe de Jesús? Si para todos este mensaje fuera una realidad, las redes estarían llenas y este salón estaría lleno. Pero desafortunadamente, hoy hay muchos queriendo mensajes más emocionales que cargados de doctrina, y eso se convirtió en un problema. Tanto que tenemos que volver a la escritura, y una hermana en un culto hace días leyó una palabra y predicó sobre ello y me impactó esa palabra. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque la mayoría de los seres humanos tienen una fe leudada por causa de que les están enseñando muchas otras cosas, pero no la vida en el Espíritu para ser plenamente agradables al Señor. Aleluya. Pero nosotros, siendo espirituales, vencemos al mundo. Y algo más importante, ese creyente que es verdaderamente espiritual desea el alimento sólido, mientras que el que no es suficientemente espiritual solo quiere lechita. ¿Qué pasa si usted a alguien que no aprendió a comer sólido le da frijoles? ¿Qué pasa con alguien que toda la vida ha comido leche y de un momento a otro toca darle un potaje de frijoles? ¿Qué pasa con ese alguien? Empieza que jueque y que ay, y se indigesta porque no estaba acostumbrado a comer frijoles, solo comía leche. Así pasa con un montón de gente. Se quedan a toda hora con la refana y la lechita espiritual del primer discipulado. Y cuando hay que darle frijoles, se indigestan y no vuelven a culto. ¿Eso es verdad o no? Esa es la verdad que está rodeando a mucho creyente hoy. Pero hay que decirlo. El que vive en el Espíritu desea el alimento sólido. También recibe yuquitas y frijoles y todo ese potaje que a veces es un poquito más fuerte. Alabanzas al Señor. Hebreos 5:14. El que es espiritual y tiene un buen nivel de vida de fe, desea el alimento sólido, una palabra nutrida con autoridad del cielo y con verdad. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hebreos, capítulo número 5. El versículo número 14, la Biblia dice puntualmente, aleluya, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oh, qué delicia es cuando alguien así está empezando a caminar con Cristo. Ya tiene un entendimiento maduro. Y dice, qué bendición de palabra. Porque es Dios el que habla. Amén. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Recordando que la madurez en la iglesia no está condicionada a la edad. Conocemos ancianos en la iglesia con actitudes de niños espirituales, preguntando cosas extrañas, como por ejemplo, ay, que esto déjame acercar a alguien que dice ser creyente, por ahí de algún lado. Ay, hermano, pero es que es una mentirita blanca, una mentirita piadosa, le dije, mentiras del enemigo. Si es mentira, es pecado y punto. Ay, hermano, pero era que era para salir bien librado. No, si es mentira, es pecado.
El espiritual define las cosas como la Biblia las muestra, pero el mundo le cambia el nombre para que suene bonito y se adapte. Me voy a explicar mejor. La Biblia habla de los sodomitas. Amén. La Biblia habla de los afeminados y de los que se echan con varón. Es la expresión bíblica. Pero hoy, a todos esos grupos, para tener una forma distinta de trato, entonces se les puso un nombre diferente. Y ahora es la comunidad LGBTIQ. ¿Sí o no? Claro, así todo el mundo se adapta y suena bonito, y aunque es pecado, suena bonito. Pero el que es espiritual llama las cosas como Dios mismo las llama. Porque así como Dios transforma al borracho, al mentiroso, al fornicario o al adúltero, también transforma al que tiene problema de ideología de género. ¿Sí o no? Digamos, hay poder en Jesús. Aleluya. Así que hay momentos donde el mundo ha querido cambiarle el nombre a las cosas para adaptarse y que suene bonito, pero el espiritual llama las cosas que son como Dios también les dio identidad. Lo que es pecado y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y el Espíritu Santo nos regenera. Y por eso es tan importante el alimento sólido. Pero a veces el creyente se hace ausente cuando Dios da el alimento sólido y después se queda un enanito o un desnutrido espiritual porque solo con leche 15 años no va a llegar. Necesita vianda también para entrar al proceso. Digamos todo gloria a Dios. El cristiano espiritual tiene los sentidos ejercitados, como lo estaba leyendo, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe por qué los tiene bien ejercitados? Porque cada que está expuesto al pecado, Dios le habla en su conciencia y automáticamente retiene su cuerpo. Amén. Hay gente que dice, me voy a santificar este domingo. El creyente espiritual dice, yo me voy a consagrar para Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque no sé cuál día viene Él. No hay un día de consagración exclusivo. El creyente espiritual vive las 24 horas para agradar al Cordero. Aleluya, démosle ese aplauso al Señor Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, hermano, ¿cuándo va a ser la Santa Cena para ponerme a ayunar? No le voy a avisar cuando haga la Santa Cena, esté preparado. Porque es que debemos estar preparados. Hay gente que espera que la vigilia de renovación, el creyente genuino se consagra en todo tiempo y gloria a Dios por la vigilia y el ayuno y la alborada y todo lo que se hace. Pero el creyente espiritual tiene ejercitado los sentidos las 24 horas para no cometer pecado, porque Dios es el que nos gobierna. El creyente verdaderamente espiritual tiene una vida consagrada a Dios. Habla con el alma y no escatima el esfuerzo. Hayan 10, hayan 200 o hayan 2. Se hace el trabajo con amor y entrega, porque el creyente dedicado espiritual tiene una vida agradable para Dios. Habla con él, ama la palabra, asiste con frecuencia a la iglesia, tiene una vida devocional fervorosa, comparte con sus amigos el evangelio, ayuda en el desarrollo de la obra. Póngale cuidado a eso. Y mire de estos puntos que están en esta presentación, cuáles está viviendo y cuáles no. Y así sabrá qué tan bueno es su nivel espiritual también. El creyente habla con Dios constantemente, ama la palabra, asiste con frecuencia, tiene una vida devocional, comparte con los amigos que tiene el evangelio y ayuda en medio de la obra. Yo he conocido gente que bautizados y que debieran ser espirituales y hasta maestros ya con tanto tiempo de conocer del Señor y de haber aprendido de Él,
pero todavía se atreven a decir, ay hermano, no le voy a decir a fulano de tal que yo soy evangélico. Y uno dice, poder en el Señor, ¿qué clase de cristiano es este? ¿Qué clase de cristino es este? Ay, hermano, gracias a Dios que en mi trabajo no saben que yo soy evangélico. ¿Cómo así? Entonces no vive en el espíritu, vives en la carne porque ni siquiera es testimonio da de que es cristiano. Oh, bendito el Señor. Qué bueno nosotros hablemos con Dios. Amemos la palabra, sea leche o sea vianda. Amemos la verdad de Cristo. Asistamos con frecuencia, ay, hermano. Es que pasan tantas cosas. Vea, pueden pasar millones de cosas. Pero si usted quiere cultivar un buen nivel espiritual, ama y procura el lugar de culto. Por eso aquí habemos un grupito. Y gloria a Dios porque en medio del calor y del solecito de hoy estamos recibiendo doctrina del cielo, porque anhelamos esa patria celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya, bendito su nombre. Qué bueno es poder reconocer estas verdades de la Biblia. El creyente espiritual no ignora acerca de los dones espirituales, los procura con afán. Pero yo no entiendo cómo hay gente que no tiene dones y ni siquiera aparece al culto para ver si Dios le da uno. Hay poder en el santo. Leamos la Biblia, vámonos con la palabra. Primera los Corintios 12. Primera los Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis. Mire que le está hablando a la iglesia, al pueblo dedicado para Dios en Corintios. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Así que para disfrutar de los dones hay que conocer bien la doctrina también. Hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En otras palabras, el que habla por el Espíritu reconoce la plenitud de lo que es Jesús, como Dios manifestado, y nunca se va a ir en contra del propósito de Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Porque yo digo que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es mi soberano, Él es mi Kyrios. ¿Por qué lo digo así? Porque por el Espíritu Santo podemos decir que Jesús es el Señor. Démosle ese aplauso a Él. Y que es Él el que bautiza con el Espíritu Santo. Y es Jesús el que entrega los dones a la iglesia. Pero no ignoremos acerca de los dones. Porque Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo y sigue repartiendo dones. Y hay muchos dones. Aleluya. Dice el versículo 28, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mire que hay abundancia del Señor cuando alguien recibe dones. Pero es preocupante cuando alguien en la iglesia sale y entra y no se preocupa por ningún don. Cuando aquí está diciendo que debemos procurar los dones. Vea el versículo 14, el capítulo 14, versículo 1, primero a los Corintios. Sigan el amor y procuren los dones. Procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, profeticéis, es decir, anuncie, proclame, dedique tiempo para transmitir ese mensaje espiritual. El cristiano espiritual a un buen nivel de lo que Dios desea, restaura a sus hermanos sorprendidos en alguna falta con espíritu de mansedumbre. Una cosa es un sermón exhortativo que al mismo tiempo llama la atención, pero invita a la consolación y a perseverar en la piedad del Señor. Porque aunque hayamos cometido errores, Dios es amor, Dios es bondad, Dios nos abraza. Él no está mirando qué clase de pecados tiene, Él está mirando su necesidad.
por su necesidad está dispuesto a darle también del Espíritu si usted lo busca y lo anhela. Pero lo más importante es que ese hermano espiritual restaura a sus hermanos sorprendidos en alguna falta con espíritu de mansedumbre, no para juzgarlos y humillarlos. No, 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 no. Los llama aparte, les aconseja, les motiva y les dice, vea, yo sé que su falta fue esta, pero Dios le ama. Dios le quiere ayudar. Dios puede poner la mano en su proceso y transformarlo. Dios puede hacer un milagro en medio de esa adversidad. Ese es el impulso y la motivación de las palabras de aquel que es espiritual. Gálatas 6:1, leamos la Biblia, mis amados. Gálatas 6:1. Aleluya, gloria a Jesús. Dice la Biblia, hermanos, para todos, la iglesia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, amén, vosotros que sois espirituales, qué bendición. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y quizás te haya caído. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Me acordé de una experiencia por allá en otro lugar. Ay, hermano, hay que orar por fulano de tal. Y dice el hermano, yo que voy a orar por ese impío. Tantos años que conoce la verdad del Señor y no se somete. ¿Qué le faltaba a ese hermanito? Amor espiritual. Porque la Biblia dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Vea, puede llevar 30 años. Yo llevo 5, pero si quiero a ese hermano en el espíritu, le aconsejaré con espíritu de mansedumbre y oraré y ayunaré por él hasta que Dios haga la obra. Ese es el propósito. Pero algunos que dicen, no, hermano, ¿para qué va a ponerse a orar? Llevamos ya 8 años ayunando por él y nada que se convierte. Dios es perfecto en lo que hace. Lo que usted y yo debemos es hacer lo que dice la Biblia. Amarle. Si fue sorprendido en alguna falta, siendo espirituales, restaurarle entonces con espíritu noble, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Esa es la invitación del Señor a la iglesia que vive espiritualmente. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aleluya. Ahora, el hombre y la mujer espirituales, gloria al Señor, goza y experimenta toda bendición espiritual, toda. Ay, hermano, es que a mí Dios no me ha bendecido. No, pues mire, a ver, porque aquí dice que el que tiene un buen nivel espiritual goza y experimenta toda bendición espiritual. Y Dios no miente. El problema no está en Dios, sino en la persona cómo se somete a Dios. Leamos la Biblia, Efesios 1:3. Aleluya. Dice la escritura. Efesios capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En otras palabras, la plenitud de esas promesas se cumplen cuando ese creyente de verdad vive en el Espíritu y practica la santidad. Ay, hermano, yo llevo tanto tiempo llevando esta carga, este sufrimiento, este problema. Eso cada que uno habla con ellos es un ay, ay, ay. No, no puede ser. Dios es un Dios de propósitos y de victorias. Yo lo creo.
y Él nos llevará en victoria y nos llevará adelante. Pero recuerde, si estamos viviendo la santidad porque en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que qué bueno es gozar de esas promesas, pero entender que para que se cumpla la promesa, debo vivir la santidad para con Dios. Ay, hermano, y entonces yo tengo este asuntico. Pídale al santo y déjese guiar por el Espíritu. Resuelve ese asunto y disfrute de la promesa. Dios es fiel, Dios es amor. Dios lo quiere bendecir y le quiere regalar una cantidad de cosas maravillosas. Pero tú tienes que hacer lo que sabes que tienes que hacer. Quita el pecado de en medio y disfruta de la bendición espiritual que Dios está dispuesto a entregarte. No estoy hablando solo de bendiciones económicas. La gente allá afuera, uy, me profetizaron un empleo, una casa, un carro, una beca y una universidad. Eso es sentido común. Si usted trabaja con esfuerzo, administra, ahorra y tiene un buen plan de acción, va a cumplir todos esos anhelos. Hay alabanzas al Rey de la Gloria. Ese creyente espiritual puro sabe cantar al Señor con cánticos espirituales, pero ese canto que nace del alma. Amén. Leamos la Biblia, Colosenses 3:16. Gloria a Jesucristo. Dice la Biblia, Colosenses 3:16. Este es el culto del Pentecostal. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero hay gente que al momento de la palabra le da sueño, les da bostezadera, buscan otra transmisión, prefieren escuchar música. Ay, bendito. La paz del Señor gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Aleluya. En toda sabiduría, y qué mejor sabiduría que la que viene de la palabra del Señor, cantando con gracia. ¿Sabe qué es lo contrario de cantar con gracia? Cantar sin gracia. Uno de hermano adore al Señor con el alma, aplaude, y el que está cantando sin gracia está pues sentado con una mano en la mejilla, la otra en el asiento y mirando de lado el reloj. ¿A qué hora se irá a acabar este culto que tengo que irme ligero? Pero el que es espiritual sabe a qué vino. Y si no se sabe el coro, lo tararea, pero adora al Rey de la Gloria con entrega absoluta. Él merece ser adorado. Él merece ser exaltado. Él merece ser reconocido. Perfecto y justo en todos sus caminos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Alguien lo quiere adorar a él. Oh, adórelo un momento a él, exáltelo, glorifíquelo, adórelo. Dele ese aplauso al único y sabio Dios que nos trajo esta palabra fresca y hermosa para pulir nuestra vida de fe, y que siendo espirituales estemos listos y dispuestos, que cuando Él venga nos vamos con Él, y que si nos visita la muerte estamos seguros de la corona incorruptible de gloria que Él mismo nos va a entregar. Aleluya. Oh, mi hermano amado, tú viviendo en el Espíritu posees sabiduría e inteligencia espiritual, no de la carne. Porque el que mira las inteligencias de la carne solamente dice que lo espiritual es locura, pero aquí estamos hablando del hombre espiritual, la mujer espiritual. Colosenses 1:9 resalta la palabra. Por lo cual también nosotros desde el día que le oímos, no cesamos de orar por todos vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Oh, hermano, abunde en la palabra. Ahí está la voluntad de Dios para usted. Y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué toda esa sabiduría?
para que andéis como es digno. Uy, mira que fulano de tal no está caminando bien. Le falta esa inteligencia espiritual y esa sabiduría por el conocimiento de la voluntad de Dios a través de la palabra. Pero todo eso Dios nos los da para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Digamos gloria a Jesús. Fortalecidos con todo poder, porque a nosotros nos bautiza el dueño del poder, Jesucristo de Nazaret. Conforme a la potencia de su gloria, hermano, cuando usted recibe esa sabiduría del Espíritu, está siendo direccionado por la misma potencia de la gloria de Dios. O estoy grande. Para toda paciencia y longanimidad también, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cómo nos hizo aptos ese Padre soberano para participar de esa herencia? Por medio del velo de su carne y de su sangre y por el Espíritu Santo que nos entrega. Oh hermano, no deje que su vida espiritual mengüe. Llénese de conocimiento de la voluntad del Señor. Por medio de la palabra reciba sabiduría y inteligencia espiritual. Y el espiritual, al nivel que Dios desea, sabe ofrecer a Dios por medio de Jesucristo sacrificio. Primera de Pedro 2:5. Aleluya. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. La Biblia dice, porque Él es la piedra viva. Vosotros también como piedra viva sean edificados como casa espiritual. Hermano, preocúpese por su educación. Ah, que fulano de tal no vino, no importa, pero usted vino y usted se está edificando y está recibiendo maná del cielo. Palabra de Dios para nutrir su fe y su éxito en Cristo. Aleluya. Ay, hermano, pero gloria a Dios por los que estamos amando ser también piedras vivas y nos edificamos como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, usted quiere glorificar la plenitud de la deidad, glorifique a Jesucristo, porque aquí la Biblia determina que por medio de Jesucristo estamos tributando todo honor y gloria y estamos entregando todo sacrificio espiritual aceptable al Señor por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ese es Jesús. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pero luego habla a los que se oponen a esa plenitud espiritual porque no reconocen que todo va a la plenitud de la deidad por medio de Jesucristo. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Amén. ¿Para cuánto Jesús es precioso? Es lo más importante. Él es el fundamento sobrenatural. Pero dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, cumpliéndose Salmo 118:22, Isaías 28:16. Y él es piedra de tropiezo y roca que hace caer, según Isaías 8:14-15, para los que contradicen. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero usted y yo estamos en este culto porque hemos sido traídos por el Señor para ofrecer sacrificio aceptable a Dios y que nuestra causa sea perfecta delante de su presencia. Conclusiones y aplicaciones. Hermano, hermana, amados del Señor, el Espíritu de Dios es el que da vida y lo necesitas. Yo no entiendo cómo hay gente que no ha tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo y no se afanan por el Espíritu Santo. Aquí dice que es el Espíritu de Dios el que da vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos seguros de la corona de la salvación.
porque no estamos andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso damos estas enseñanzas en el sentir del Señor. La vida espiritual, hermano, voy a recordarlo y con esto cierro esta hora. Aleluya. Después miraremos detalles porque hay cositas para mencionar, pero voy a cerrar, no voy a predicar más. Tu estilo de vida tendrá altura cuando eres ese cristiano visionario en Dios. Cuando tú por la fe dices, estoy viendo un templo grande, un lugar bonito, un punto de referencia lleno de almas para el Señor. Los carnales dicen, eso es imposible, pero los espirituales saben que eso es posible porque Dios es el dueño de la obra. Hay poder en el Señor Jesús. Sé visionario en Cristo. Apasionate por Cristo. No descuides la oración. Procura la unción. Procura ese fuego de lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesucristo. No seas solo parte de una religión, porque Dios no quiere religiosos. Dios quiere gente que vive y pertenece a Cristo de forma absoluta y lo refleja en todo tiempo. Por eso aquí no estamos hablando de religión. Estamos hablando de vivir en Cristo, que es algo más profundo y más grande. Aunque tampoco podemos desconocer lo que la Biblia dice. Hablando de la religión pura y sin mácula, que es guardarse sin mancha, libre de pecado, y amparar a todo aquel que está también necesitado. Hermanos, estemos de pie. Oremos. Y digámosle al Señor que nos ayude a vivir en el Espíritu. No te dejes enredar por los afanes de este mundo. Yo te digo, abandona el mundo en el nombre de Jesús. No practiques el pecado. Vive para Dios. Vence al mundo. Desea el alimento sólido de la palabra de Dios. Ten los sentidos ejercitados en discernir lo bueno y lo malo. No importa si otros te ven, Dios te está viendo. Ten una vida consagrada. No ignores acerca de los dones. Procura la unción del Espíritu Santo. Goza la esperanza y al mismo tiempo experimenta toda bendición espiritual. Si en algún momento no estás disfrutando el evangelio, es porque lo estás viviendo mal. Dios es perfecto y su palabra cumple el objetivo. Y quizás no sé cuántas cosas necesitas en tu proceso de perfeccionamiento hoy, pero yo sí te quiero decir en el nombre de Jesús en esta mañana, que si necesitas vivir en el Espíritu, aquí está el bautizador del Espíritu Santo. Aquí está el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aquí está el que puede guiar tus pasos, tus manos, tus proyectos. Aquí está el que puede hacer que tu vida sostenga esa visión de santidad plena. Ten cuidado con la carne. Vive en el Espíritu. Soberano, amado Cristo. Oh, yo quiero invitar a alguien en esta hora, de los que estamos aquí en el salón y de los que están por las redes sociales. Recibe esta palabra. Entrégale a Jesucristo tu todo. No te confundas. Sirve a la plenitud de la deidad por medio de Cristo. Domina la carne. Deja que el Espíritu Santo te gobierne y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer tu obra, a hacer tu propósito. Ya no vivo yo, Señor, ahora tú vives en mí. No me preocuparé más por lo que tengo que dejar. Simplemente suelto eso. Y ahora tomo la riqueza de tu regalo de salvación. Ahora tomo tus promesas, Jesús amado. Ahora tomo la bienaventuranza de ser linaje escogido, pueblo escogido, comprado a precio de sangre. Señor, ayúdanos a vivir la santidad. Ayúdanos a cultivar la unción del Espíritu Santo.
El motor de crecimiento de la iglesia y de cada uno como persona de Dios es estar movidos en el ambiente del Espíritu Santo. En Él estamos completos y seguros. Elévele esa oración con pasión al Señor. Dígale cuánto lo necesita. Oh, aquí hay Espíritu Santo en esta mañana. Y si alguien quiere vencer la carne con sus pasiones y deseos, reciba el Espíritu Santo de Dios. Viva sujeto a la palabra, cultive su fe, no se descuide. Dios te ama con amor eterno, pero no basta con que Dios te ame. También tú debes amarle a Él, someterte al Espíritu y vivir la palabra. No lo hagas con tu propia fuerza. No seas carnal, sé espiritual. Tú has querido cambiar y no puedes. Dígale: Señor, entra a mi vida y cambia lo que yo no puedo cambiar. Déjate guiar por el Espíritu. No luches con tus fuerzas. Aquí está el Espíritu Santo dispuesto a dotarte de esa facultad para vivir el Evangelio como lo ha diseñado el Señor. Como piedra viva, sobre edifícate. Aleluya. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya. Ven, Oh, santo es el Espíritu, Señor. ven y lléname, Oh, Señor, Jesús. con tu preciosa Llénanos de tu preciosa unción. Derrama de tu espíritu en cada vida y corazón. Derrama espíritu de oración en la iglesia, que nos sumemos a la alborada. Oh Señor, que amemos los programas que se desarrollan desde cada comité con el objetivo de avanzar, de madurar en la fe, de dar fruto en el espíritu. Restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh, ven y lléname. Oh, abra su alma y reciba la gloria de Dios. Con tu reciba la promesa. Reciba las abundantes riquezas de su gloria. Oh, hermano, llénese de la gloria del Señor. Procúrenlo, anhélelo. Solo podremos vivir en el Espíritu si somos llenos del Espíritu, y el Espíritu se recibe por oír la palabra con fe, con fe, con fe, y crecer en Él. Es lo más importante. Oh, aleluya. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque nos has asistido con tu presencia. Porque nos has iluminado con la palabra. Nos has revelado tu don inefable. Y nos has enseñado acerca de algunos deberes que debemos desarrollar. Pero no por presión, sino por amor a esta salvación tan grande. Que podamos vivir como ese pueblo escogido, ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Que vivamos como siervos de tu justicia perfecta, Señor. Y que podamos imprimir al mundo la causa de por qué somos diferentes. Tú nos has conquistado el alma por la palabra. Por la palabra nos haces renacer de nuevo. Oh Señor, gracias. Gracias, amado Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Quiero invitar a mi hermana Marisela para que ella, en el nombre de Jesús, sea recibiendo la ofrenda de los santos.
Gloria a Dios. Y al mismo tiempo aquí compartir unos pequeños anuncios. Martes, jueves y sábados, común y corriente, nuestro culto local, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, y en la tarde, a las 5 de la tarde, un programa bonito de discipulado y doctrinas prebautismales. Y también clase de adolescentes. Nos vamos preparando. Ya casi se acaba este mes de septiembre y luego nos vamos a hacer la alborada donde la hermana Alcira. Seguimos orando por ese avivamiento espiritual y la expansión de la obra del Señor en este lugar. Gloria a Dios. También, mis amados, entonces, recordar que el próximo domingo ya es la celebración de nuestro Día Misionero Nacional. Así que yo quiero invitarle a los del campo, a los que están a través del WhatsApp y de las diferentes redes, que ese día podamos estar aquí juntos y en armonía, como lo dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Yo sé que estamos congregados por redes también, pero vamos a hacer ese máximo esfuerzo, y la celebración de nuestro Día Misionero Nacional la estaremos participando en este lugar. Mis amados, a nivel de distrito, nos queda entonces cumplido el objetivo de este mes. El programa de capacitación numeral membresía IPU, que era para el 24 de septiembre, lo aplazaron para el 9 de octubre. Y resaltar también, mis amados, mis hermanos queridos, que el 8 de octubre tendremos la vigilia zonal. Estaremos todos juntos con lo necesario en estos tiempos, pero sobre todo con la gracia del Señor. Setaquira, Campo Hermoso, Páez, Miraflores, y quienes están participando con el hermano Camilo en Bermeo y San Eduardo y demás. Bueno, vamos a unirnos a esa vigilia zonal, una bendición maravillosa en Setaquira, en la dirección en esta oportunidad del pastor, del hermano Andrés, quien ha sido posesionado recientemente en esa bonita congregación. Y nosotros tenemos a nivel local un impacto. No quiero que se nos olvide a ninguno y que lo tenga en cuenta en su agenda, mi amado hermano y hermana. 16 de octubre tendremos el Departamento de Evangelismo Distrital acompañándonos en este bonito municipio con una campaña bien bonita de carácter social y espiritual sobre todo. Amén. Así que así hemos concluido. Quiero invitar a mi esposa para que nos dirija en oración, cerrando esta escuela dominical. Que Dios guíe con bendición a quienes regresan a sus hogares y a quienes participaron por las redes. Sigamos cada día enamorados del Señor. Mi esposa continúa con la oración de cierre y así nos despedimos en esta mañana. Soberano Dios y Padre Señor celestial, Jesús, en este momento, Señor Jesucristo, gracias, Señor, maravilloso por esta Rey oportunidad de que nos gloria. brindaste de estar aquí delante de tu presencia Oh, una vez más, Señor Jesucristo. santo y Gracias, Señor, por sublime. todas tus bendiciones. Gracias, Cada uno de Señor, por nosotros, tu Señor palabra. Jesucristo. Gracias a Dios porque tú nos Es has el hablado en regalo esta más hora, Señor lindo, es el Jesucristo regalo de más Nazaret. hermoso. En tu nombre, Padre Pocos se celestial, ciñen estamos como delante está de ti, Señor establecida, Jesús. pero En para esta hora, nosotros Señor, te es un pedimos honor a cada uno de vivirla los y hermanos que van enseñarla. para sus lugares, Señor, para bendice sus a mis casas, hermanos de Señor regreso a Jesucristo, sus sea hogares, bendiciéndolos, Señor a los Jesús, que tú seas niños. guardándolos de una manera Señor, especial, presento en tu Señor presencia a los Jesucristo. que por una u otra causa no Oh, han tú eres venido, poderoso y y maravillosa también un son tus reconocimiento a obras, quienes Señor se conectaron por Jesucristo. las redes. En tu nombre, Padre Señor, ayúdanos a celestial, te vivir la adoramos unidad y del te Espíritu y alabamos el tu amor a tu nombre. propósito de Gloria fe. al nombre del Obre en la Señor iglesia Jesús de de forma Nazaret. hermosa. Bendice nuestros proyectos en todas las Aleluya, amén. áreas. Gloria al nombre En del tu mano Señor entregamos esta Jesucristo. semana, Jesús, En tu contando con nombre, tu Padre promesa celestial, y con tu aleluya, bendición Señor. gloriosa. En el Amén, nombre de gloria a Jesús. Dios. Amén. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga poderosamente a todos.